Señoría, pasamos a la siguiente pregunta, que corresponde al senador don Felipe López García, con el número 1488 del registro, igualmente sobre Reindus en Jaén. Tiene la palabra, señoría. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera hacer una verbalización que considero que no es ociosa. Estamos en este trámite porque el Gobierno ha incumplido su obligación de contestar a una pregunta que formulamos el día 30 de noviembre del 2013. Hemos tenido que recurrir al amparo del reglamento para que sea contestada de forma oral en comisión. Yendo al fondo del tema. De todas maneras, creemos que las formas en democracia son tan importantes como el fondo. ¿Por qué pedimos esta información? Para salir de unas dudas que son absolutamente razonables y queremos que el Gobierno nos la acabe aclarando. En el marco de la política pública de apoyo a la reindustrialización, en la convocatoria del 2013, además de la convocatoria general, saben sus señorías que hay convocatorias específicas para diferentes puntos del territorio en función de situaciones de desventaja comparativa, coyuntural o estructural. En este caso me refiero a la convocatoria específica para Soria, Teruel y Jaén. En esa convocatoria había una asignación inicial, una consignación inicial publicada en el Boletín Oficial del Estado para la provincia de Jaén de 9,58 millones de euros. La resolución de la convocatoria definitivamente queda en 0,75, es decir, un 7,8% de lo contenido en la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Nos llama poderosamente la atención que, evidentemente, la planta industrial, la demanda, la actividad económica en torno a la industria en la provincia de Jaén no ha cambiado radicalmente de un año para otro. Mientras que en el año 2008, 9, 10 y 11, sobre la convocatoria publicada en el BOE, la concesión final estaba por encima del 100%, porque se agotaba la convocatoria específica y se recurría a la convocatoria general, en porcentajes del 122%, 130, 137 y 147, respectivamente para los años 8, 9, 10 y 11, en el año 2013 aparece solo el 7,8%. Y es muy llamativo, muy sorprendente, no entendemos cuál es la razón, porque evidentemente supongo que no será achacable a la supuesta demanda insolvente de las empresas. Lo que queremos es que el Gobierno nos conteste cuáles son las razones que hay para que se cubra solo ese exiguo porcentaje de la convocatoria, que ya en sí mismo es pequeña la asignación publicada en el BOE. Les quiero decir también que de media, en los últimos años de la anterior legislatura, la media fueron 19,4 millones de euros anuales. La media en lo que llevamos de esta legislatura, a excepción del 14, que está por resolver lógicamente, es de 4,2. O sea, la distancia es notabilísima. Además de eso, creemos que las condiciones de la convocatoria tampoco son entendibles. Cuando más dificultades tienen las empresas para acudir a la financiación, estamos hablando de un cambio de condiciones que ha pasado de que los años de carencia, que antes eran 5, se queden solo en 3, que los años de amortización, que antes eran 10, se queden solo en 7, y sobre todo que el tipo de interés esté en torno al 4,5% o el 3,5% en la convocatoria de este año, dependiendo de cuál sea la calificación al final de la empresa. Bueno, cuando los tipos de interés en el Banco Central Europeo están al 0,15%, y cuando estamos hablando precisamente de estimular una política imprescindible del conjunto del Estado, que es la reindustrialización y es la generación de oportunidades de empleo. Por tanto, nuestra pregunta tiene que ver con el territorio, específicamente con la provincia de Jaén, con las razones que hay para que se haya cubierto ese exiguo 7,8% respecto a la dotación de la convocatoria, y desde luego con nuestra crítica respecto al endurecimiento de las condiciones en un momento en que debían ser precisamente mejores las condiciones para estimular la reindustrialización, que es imprescindible en el país, para estimular la creación de empleo, y sin duda con una distancia tan abismal entre el precio al que el Banco Central Europeo presta el dinero y el que, en una supuesta línea de preferencia, el Gobierno coloca al servicio de las empresas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Señor secretario de Estado, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Gracias, señoría. Como en la respuesta anterior, la pregunta corresponde única y exclusivamente al ámbito de la Secretaría General de Industria, pero le voy a trasladar la respuesta que desde la citada Secretaría General se ha trasladado a la Cámara por escrito en respuesta a su pregunta.
Como sabe su señoría, el apoyo financiero a la industria está destinado a estimular la inversión empresarial que contribuya al desarrollo industrial. El cumplimiento de este objetivo constituye una preocupación y un compromiso de la acción política de este Gobierno. El programa de reindustrialización para compensar los desequilibrios económicos entre regiones se articula utilizando un marco general de apoyos para el conjunto del territorio nacional y uno específico para aquellas zonas en las que concurran determinadas circunstancias que las hagan situarse en una situación de desventaja frente al resto del territorio español. Con estos antecedentes y con esta filosofía, efectivamente, y a través de la orden del Ministerio de Industria 766/2013 de 26 de abril, se convocó la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización en las provincias de Teruel, Soria y Jaén, atribuyendo a esta última una dotación de 9.584.870 euros. Esta orden no es sino la manifestación del compromiso que asume el Gobierno para impulsar la generación y el desarrollo del tejido industrial en la provincia de Jaén y a través de este proceso dinamizar su economía y generar empleo. La obligación legal de publicidad e información sobre las ayudas que otorga el Ministerio se refiere exclusivamente a los proyectos que han obtenido apoyo, a través de las diversas actuaciones y programas a su cargo. Esta obligación quedará debidamente cumplimentada cuando se proceda a publicar en el Boletín Oficial del Estado la relación completa de beneficiarios. Respecto a la ampliación de respuesta solicitada por el senador, se informa que el carácter reservado de la base de datos nacionales de subvenciones solo autoriza la cesión o comunicación a terceros de la información que contiene en una serie de supuestos entre los que se incluye el siguiente: artículo 20.4d de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre de subvenciones. La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido, por lo que no se pueden aportar los datos solicitados por el senador. La ampliación que solicita el Ministerio de la Presidencia no es factible porque la información que se publica en el BOE, cumpliendo la obligación de información y publicidad de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre de subvenciones, es la relativa a subvenciones concedidas, no la de las solicitudes que se han presentado a la convocatoria, información que solicita el senador y cuya difusión solo autoriza la Ley 38/2003 en determinados supuestos que no concurren en este caso. Todo lo que se puede añadir a la respuesta inicial es que la relación de proyectos apoyados por las diferentes convocatorias del programa de reindustrialización se publicaron en el BOE del día 22 de enero de 2014, resolución de 8 de enero de 2014 de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las ayudas de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización para el año 2013. Muchas gracias, secretario de Estado. Senador, 50 segundos. Gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, nos parece incomprensible al final las explicaciones que da el Gobierno. Nos interesa, de luego, comparar con nuestra propia situación anterior. Ya le he dicho, la media de inversión 19,4 frente a 4,2 y el extremo de 0,75 el 2013. Y le voy a dar los datos sin ánimo de instalarnos en el agravio. No es nuestra función, pero sí en términos descriptivos. La convocatoria efectivamente es para Soria, Teruel y Jaén. Bueno, pues en esta convocatoria resulta que Soria y Teruel, la suma de cuyas poblaciones es 240.000 habitantes, acaban recibiendo una subvención de 7,3 millones de euros frente a 0,75 para una población de 660.000 habitantes, es decir, una proporción de 1 a 27. Y por tanto, no entendemos cuál es esa situación. Si tiene que ver, no quiero pensar que tenga que ver con el territorio y con quien lo gobierna, pero realmente es incomprensible los argumentos con los que se nos contesta. Gracias, señor presidente. Señoría. Sí, simplemente trasladaré a la Secretaría General de Industria las preocupaciones que ha planteado su señoría fuera del marco estricto de la pregunta inicialmente planteada. Muchas gracias, señoría. Pasamos a las dos